Bueno, este año 2023, para muchos, entiendo que pudo comenzar festejando todavía la Copa de Qatar, ¿no? De hecho, por ahí se sigue escuchando allí muchachos. Bueno, el que entiende, entiende, ¿no? ¿De qué se trata? La mayoría creo que entenderá. Ha comenzado con menos, pero hubo fuegos artificiales. De hecho, aquí creo que hubo bastante menos que otros años, por lo menos esa era la impresión que uno pudo tener. Y siguen compitiendo año tras año esas ciudades, Australia, Brasil, que comienzan tienen distinto uso horario, comienzan en distinto momento y cada una compite por quién tiene los fuegos artificiales y quién hace las cosas que impactan más al comienzo de este año. Hemos comenzado en medio de tanta algarabía. La algarabía es ese ruido de voces alegres, festivas, que incluso no podemos distinguir bien. Pero para muchos ha comenzado de esa manera. En los portales hoy seguramente te invitaron a ver cómo han comenzado en la costa atlántica y en distintos lugares, y en medio de las voces de alegría y en medio del desenfreno para muchos. Pero también es cierto que este año 2023 para muchas personas comenzó con hambre, sin qué comer. Para otros comenzó en guerra, escuchando sí el ruido, pero el ruido de las sirenas para esconderse ante un nuevo ataque, porque la realidad es que mucha gente está viviendo de esta manera. Nosotros estamos lejos y eso a veces nos hace perder la dimensión. En medio de tanta gente asolada por el hambre, por la guerra, también este 2023 comenzó con, por ejemplo, un lugar en el mundo que se sabe que no da abasto por el COVID para enterrar a sus muertos. Con más de 9.000 muertes, según dicen las crónicas, por día, por COVID. Esto es lo que aparentemente en este mismo tiempo está ocurriendo en China. Pensemos lo difícil que fue para nosotros atravesar alguno que otro pico de pandemia. Imagínense esto, más de 9.000 muertos por día, no tienen lugar para enterrar, para cremar a la gente. Y también comenzó el 2023. Entonces, en medio de un mundo que está en oscuridad, porque la realidad es que el mundo está en oscuridad, en tinieblas, y están en tinieblas, está en oscuridad, y los fuegos de artificio no pueden erradicar esa tiniebla. Se trata de otro tipo de oscuridad, de otro tipo de tinieblas, que los hijos de Dios conocemos, que los hijos de Dios sabemos, que muchos de nosotros recordamos que vivimos en tinieblas. Y en medio de todo eso, nuestro Dios, ese Dios que a nosotros nos rescató del poder de la oscuridad, nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Esto es Colosenses 1:13 y 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En medio de todo esto, la gratitud que debemos tener por la libertad con la que podemos manifestar la palabra de Dios, por la libertad para reunirnos, por la abundancia que Dios nos ha dado
en este tiempo en el que muchos aquí en Argentina están pasándola muy, muy mal. En muchos países, pero aquí en Argentina hay muchos que la están pasando muy, muy mal. Y en medio de todo eso, y uno dice, pero no podemos arrancar el 2023. Claro, arrancamos el 2023 con los ojos puestos en Jesús, viendo la realidad y teniendo la esperanza que Él continuará obrando en nosotros. Con la alegría propia de estar juntos, con la alegría propia de estar con los seres queridos, de estar juntos como iglesia, con la tristeza, como mencionaba el pastor, de que haya muchos que quizás después de la pandemia no entendieron la necesidad real de estar juntos. Pero lo cierto es que en esta primera reunión de año yo los voy a invitar a meditar. No vamos a continuar con la serie hoy, sí vamos a retomar Dios mediante el domingo próximo. La serie que tenemos, que está en curso, ustedes saben, serie en la que estamos profundizando en distintas enseñanzas del libro de Eclesiastés. Pero esta tarde hay un mensaje que lleva por título Año Nuevo, así con signos de exclamación, Año Nuevo, y con signo de pregunta, al menos de pregunta. Pecados viejos. Año nuevo, pecados viejos. Entonces, en este tiempo, en este año 2023, evidentemente, como hablábamos, como decíamos, necesitamos crecer en la fe. ¿Cuántos dicen, yo necesito crecer en esa confianza en Jesús? En ese entendimiento, en la obra que Él llevó adelante. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Necesitamos continuar madurando o empezar a madurar. Algunos necesitan empezar a madurar espiritualmente. Y necesitamos cambios en nuestra vida, cambios urgentes. Urgentes. Nos urge cambiar. Es impostergable cambiar. Y es por eso que necesitamos la fuerza, requerimos la fuerza para hacerlo. No es fácil cambiar. Fuerzas que Dios nos da para poder llevar adelante ese cambio tan necesario. O sea, no lo hacemos solamente en nuestras fuerzas. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos va a pedir nuestro sacrificio, que Dios nos va a pedir nuestra dedicación, que Dios nos va a pedir nuestro compromiso, que Dios nos va a pedir nuestro esfuerzo. Pero todo eso, sin la gracia de Dios, sin la fuerza que viene de lo alto, es igual a nada. El hombre sin Dios igual a nada. Aunque a muchos deslumbre lo que el hombre pueda hacer y se llene los ojos mirando los logros de los hombres, de las mujeres, el hombre sin Dios es igual a nada. A nada. Aquí, donde todo es vanidad, donde todo es pasajero, y por la eternidad, donde estarán lejos de la presencia de Dios. Pero lo cierto es que todavía en este 2023 el amor de Dios se manifiesta, llamándolos una vez más al arrepentimiento y llamándolos una vez más a que depositen su confianza en Él. Por eso tenemos la alegría de que está comenzando un nuevo año, porque todavía Dios sigue dando esa posibilidad. Por eso podemos decir año nuevo, pecados viejos, y preguntárnoslo, y podemos decir año nuevo, posibilidades nuevas, porque Dios sigue dando la posibilidad. Dios nos sigue dando la posibilidad de hablarle a aquellos que no le conocen.
Dios nos sigue dando la posibilidad de orar por ellos. Dios nos sigue dando la posibilidad de tener la seguridad de que Él sigue obrando y Él sigue tocando corazones. Dios nos da la posibilidad de que nosotros podamos creer que Él nos ayudará a cambiar en este cambio tan urgente, tan necesario que debemos llevar adelante, que Él está involucrado. El Señor nunca te deja solo. El Señor está con nosotros. Necesitamos comprometernos con Él. Y también, además de esta urgencia, porque esta urgencia, cuando vos vivís en pecado, debes darte cuenta que urge cambiar. Que no podés esperar a decir, espero, voy a cambiar, voy a estar en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. A veces nosotros, o uno puede hacer referencia con las cuestiones de salud. ¿Alguna vez vos quizás o conocés o fuiste a algún lugar donde alguien te dice, un profesional, no importa, miren, vamos a poner uno de esos que no están, ahí está, dejamos que pase, ¿sí? Vamos a poner algo que no sea muy extremo, pero hay veces que vos llegás a donde hay un odontólogo o un dentista, y te mira la boca y te dice, y esto, y acá podemos hacer un arreglito, y acá podemos hacer esto, y podemos hacer esto otro. Y a veces te dice, acá hay una infección, tenemos que sacar la muela. ¿Cuándo? Ahora. Ya no podemos esperar más. Ya hay una infección, ya hay un riesgo. ¿Fuiste alguna vez acudiste al dentista con la idea de que, uy, me van a hacer una limpieza, qué lindo, que van a quedar los dientitos limpios, y de repente llegaste con un algodón hinchada la cara? ¿No? Bueno, si no te pasó, gracias Señor, y si te pasó, gracias Señor también, pues llegaste a tiempo, por la misericordia de Dios. Pero ¿qué quiero decir? Hay veces que uno dice, esto puede esperar, y otras cosas que no pueden esperar. El pecado en la vida de un creyente urge que no esté más, que no se encuentre más. Urge. ¿Cuántos me están entendiendo? Y también pedirle al Señor que la paciencia. ¿Por qué? Porque los cambios que el Señor nos va a ayudar y aquellas cosas que tenemos que dejar, vamos a necesitar paciencia para verlo, para ver el fruto, para ver cómo es. No es de un día para el otro. Y esto también lo podemos llevar, no sé, al médico, a la salud física. La salud física y la salud espiritual muchas veces. Empezaste crees que tenés algunos kilos de más y empezás y a la semana te mirás y decís, ¿cómo me veo? Estoy, ¿no? Estoy. Estás probablemente igual, pero te ves. ¿Por qué? Porque si habitualmente estuviste haciendo desarreglos a la hora de comer por 40 años, en 2 o 3 días, en una semana, es muy difícil que esto se corrija. Pero como estás con esa intención, ya te mirás y decís, no, francamente, una semana más y ya está. No. La mayoría de los cambios en nuestra vida requieren esfuerzo. Y en lo espiritual debemos entender que esto también ocurre, aunque cuanto más esfuerzo hagamos sin la ayuda de Dios, más frustración tendremos. ¿Se entiende, no? Así que no intentes vivir el sermón del monte en tus fuerzas, porque ni parecido. Ni parecido. Bueno, ahora, es hora de comenzar, primer día del año. ¿Cuántos están de acuerdo que no podemos aplazarlo más? Que no podemos decir, no más, Señor. Hay muchos que dicen, voy a comenzar a leer la palabra, Señor, cuando comience el año. Y el Señor dice, hoy 1, primero. Bueno, Señor, el 2, 3, más o menos lo mismo, 4. ¿No? Ya no, el orar, el meditar, el buscar su rostro, no podemos ni debemos retrasar más. No podemos dejar para más adelante lo que el Señor nos está demandando, ya sea porque el Señor venga o ya sea porque Él nos llame a su presencia.
¿Cuántos entienden? Es tiempo. Y el tiempo es un regalo que Dios te dio. Mirá, pasó el 2022 y nosotros estamos aquí. Ahora, hay muchas personas que en este año 2022 partieron. O sea, que estemos vivos es un regalo de Dios. Y el día que parta el creyente y vaya a la presencia de su Dios, también será un regalo de Dios. ¿Te das cuenta de los motivos verdaderos por los que estamos felices? Porque estamos en Cristo. Esa es la verdadera felicidad. No que del 2022 pasó al 2023, de que estamos en Cristo. Si queremos ponerlo como un hito, como un año más en donde vamos a ver la fidelidad de Dios, bueno, gloria a Dios, esto es así. Ahora, libros de Proverbios, no lo busquen, capítulo 9, versículo 6, dice: dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Debemos dejar aquellas cosas que creemos que son importantes para darle lugar a lo que es importante. Debemos dejar aquellos pensamientos que ocupan tanto nuestra mente y que no sirven para nada más que para llevarnos o alejarnos de Dios, para darle lugar a los que realmente son importantes. Porque sabemos, no desconocemos que desde siempre, desde que hay recuerdo, el año nuevo, cuando hay un año nuevo, significa el festejo de algo que no, de un triunfo inexistente. Vamos a triunfar este año. ¿Recuerdan antes del Mundial? Antes del Mundial Argentina ya era campeona. Como ante cada Mundial ya éramos, pero la verdad es que no fuimos en todo lo que pensamos. ¿Se entiende? Un día tocó, ahora tocó. Pero cuando comienza el año es como que se festeja porque uno dice: este año voy a poder esto, voy a poder el otro, voy a poder el esto. Gloria a Dios si estás convencido o convencida de eso. Lo cierto es que no es una cuestión mágica y no es algo que es porque simplemente se cambia de un año. No hay una victoria que llegue porque vos solamente la deseás. Ahora, Dios no quiere dar victorias en lo espiritual, victoria en aquellas áreas en las que sabemos. Si estamos viviendo en temor, Dios quiere que vivas una vida alejada del temor. Si vivís con miedo, Dios no quiere que vivas con miedo. Si vivís con angustia, Dios no quiere que vivas con angustia. Si vivís en depresión, Dios no quiere que vivas en depresión. Si vivís con ataque de pánico, Dios no quiere que vivas en ataque de pánico. Si vivís en mentira, Dios no quiere que vivas en mentira. Si vivís en adulterio, Dios no quiere que vivas en adulterio. Dios no quiere. Y el cristiano debe decir: yo tampoco, y me urge cambiar. A lo largo en estos momentos, la pregunta que es recurrente es: ¿qué le espera al mundo en el 2023? Y allí salen los analistas, los expertos del mundo, pronostican, especulan acerca de qué esperar en el 2023. Charlatanes abundan, como en todo. Adivinos, engañadores, en nombre de esas ciencias o artes ocultas, ocultismo, hacen predicciones. Personas que recurren a la cartomancia, que es una forma de supuesta adivinación, es el augurio o predicción del futuro. Utilizan unos naipes, si utilizan otros naipes y con algunas variaciones está el tarot. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me espera el futuro? ¿Qué me espera de esto? La pregunta es: ¿qué espera? ¿Qué me está esperando? ¿Qué está esperando a la Argentina? ¿Qué ocurre? Hay algunos que no dejan pasar semanas o meses sin hacer la lectura de la borra del café y de acuerdo allí a las imágenes y de dónde están, allí es lo que te va a pasar atrás, en el futuro, atrás, ahora, en el futuro. Las runas,
Esas piedras, símbolos con alfabetos así antiguos, ¿no? Germánicos, que son usadas en la actualidad para predecir el futuro. El horóscopo. Esos cristianos que dicen, yo lo leo, la verdad es que no creo, pero lo leo. Si no crees, no leas. ¿O no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No lo creo, pero por las dudas. El horóscopo es un procedimiento para adivinar, consiste en predecir el futuro de una persona a partir de la interpretación de los planetas, del sistema solar, de los signos del zodíaco, en el momento de su nacimiento. Ahora, es penoso, realmente es penoso, que diarios, revistas, portales, de los más importantes tengan allí su espacio para el horóscopo. Pero hay algo que es más triste, y lo que es más triste es que muchos cristianos leen su horóscopo. Hay quienes creen que Dios a través del horóscopo le va a decir lo que Él piensa hacer en sus vidas. Es un delirio, pero ocurre. Es absurdo, es peligroso querer conocer el futuro a través de los horóscopos. Y uno dice, no, esto no tiene nada que ver. No, los cristianos debemos leer la Biblia y orar a Dios para obtener sabiduría y guía. Y cuando Él en su soberanía te quiere mostrar o te quiere advertir acerca de un hecho futuro, el Señor lo hará y tiene los medios. Cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Si es que Él desea, no si nosotros deseamos. Pero vivimos rodeados de ocultismo de todo tipo, vivimos rodeados de personas supersticiosas. Y he visto personas muy supersticiosas dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias. ¿A qué se llama supersticiones? Bueno, a la creencia que no tiene fundamento racional, que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Entonces, esto de alguna manera habla de que dentro de una comunidad, ustedes saben que se va transmitiendo, ¿no? Los ancestros y van de acá, para acá, para acá. Entonces, uno le enseña al otro, el abuelo le enseña al padre, el padre al hijo, y así, taca, 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 cómo se utiliza el amuleto a repetir ciertas palabras, pam, pam, pam. Y según eso, favorecen la buena suerte o alejan lo negativo. Y van transmitiéndose esas creencias de descendientes en descendientes. Aquí quizás no es muy conocido, pero la herradura de buena suerte. ¿A quién no vio algún dibujito o alguna donde hablan de la herradura de la buena suerte? Cruzar los dedos. Cristianos que cruzan los dedos. Y ni te cuento en una tanda de penales. Tocar madera, la pata de conejo. Y vos podés estar pensando, pero todo esto suena absurdo. Sí, es absurdo. Para el que cree es absurdo. Para el que cree sabe que no tiene fundamento bíblico. Para el que cree sabe que es peligroso. Pero para el que no, o para el que está confundido porque en internet encontrás de todo, ¿no? Claro, yo pensaba que la pata de conejo era mucho más simple, pero según los que ahí saben, la pata de conejo debe ser de la pata trasera del lado izquierdo, de preferencia debe hacerse un viernes 13 en luna nueva o llena, la pata debe estar totalmente seca y atada a un listón de seda rojo o una cadena de plata. Y lo más importante, cargarla siempre contigo en el bolsillo izquierdo. Y a lo mejor vos fuiste a un kiosco y viste una patita, que lo que menos es una pata de conejo, y dijiste, esto me va a ayudar. ¿No vieron cuántos amuletos hay colgados en los autos, en los camiones?
Y la superstición suele basarse en tradiciones populares que se transmiten de generación en generación. Pero nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por nuestro Señor. El Señor, Dios pagó un rescate para salvarnos de esa vida vacía que heredamos de nuestros antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió ni en oro ni en plata. El cristiano no tiene que estar por qué estar atado a supersticiones. Y si en este año que comienza, a lo mejor alguno está escuchando y empieza a darse cuenta que sí, que de alguna manera tiene algún tipo de superstición. Mas toda forma de superstición es idolatría. Y recordemos que la idolatría a la luz de las Escrituras es todo aquello que reemplaza el lugar de Dios en nuestras vidas y corazones. La idolatría es pecado ante nuestro santo Dios. Y no son pocos los que en este tiempo combinan creencias religiosas con supersticiones. Y esto dentro del cristianismo. Esto hace que alguien que de alguna manera se define como cristiano, por ejemplo, se define como cristiano pero evita pasar por debajo de una escalera. Se define como cristiano pero ojo con levantarse con el pie izquierdo. Se define como cristiano, pero cuidado con el martes 13 o con el viernes 13, que es un día de mala suerte. De hecho, yo viendo esto me enteré que cada martes 13 en la República Argentina se celebra el Día Mundial de la Mala Suerte. Mirá vos. Así vive el mundo. Cristianos que quedan preocupados por un montón de tiempo si se rompe un espejo. ¿Por qué? Porque han escuchado, porque le han dicho que romper un espejo son 7 años de mala suerte. Me ha pasado, no vayamos a soplar la velita de la torta de cumpleaños antes de tiempo. Pero no por una cuestión de decir esperemos que cumpla años. No, por temor a que vaya a pasar. O abrís un paraguas bajo techo. O poner el pan boca abajo, ¿no? Poner el pan boca abajo trae mala suerte. O brindar con agua. No vayas a hacer esto. ¿Y esto por qué? Porque si bien decimos muchos tener fe en Dios, pensamos que estas situaciones pueden traer desgracia. La verdadera desgracia es que la superstición solo genera preocupación en la gente y solo genera esclavitud. Eso es lo terrible. Lo terrible es que dentro del pueblo de Dios no puedas mirar a alguien y decirle no tenés buena cara porque se enoja, porque ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás queriendo decir? Me desato. Lo triste es que en torno a la sangre de Cristo parece que tristemente de alguna manera para muchos la Biblia quedó a un lado y han aprendido o enseñado mal acerca del tema, ¿no? La sangre de Cristo siendo usada como amuleto imaginario. La sangre de Cristo acá, la sangre de Cristo allá. Esto no es un acto de fe. Claramente es una mala interpretación de las Escrituras, sobra superstición, sobra idolatría, sobra religión. No podemos profundizar. Y no es inofensivo, es peligroso, y sobre todo para el ingenuo y el desobediente, porque el desobediente, cuando vos desobedeces la palabra de Dios, terminarás haciendo todo lo que va en contra de la palabra de Dios.
La magia, la adivinación, la brujería están condenadas por las Escrituras, lo sabemos. Prácticas prohibidas por Dios y por ende peligrosas porque abren la mente de los practicantes a las influencias del diablo. Los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Vamos a leer un pasaje. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 18:9. La Biblia prohíbe expresamente adivinación, brujería y artes ocultas. Cuando entres, tienen allí Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es claro. Y el pueblo de Dios debe prestar atención solo a Dios. Fíjense que el versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. ¿Quién es este profeta? Esteban empleó este versículo, al igual que Pedro, para apoyar su afirmación de que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios, el Mesías. En Hechos 7:37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Moisés fue seguido por muchos profetas genuinos, pero su profecía de que algún día se levantaría un profeta como él solo se cumple con la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo a la tierra no fue una idea de último momento, sino parte del plan original de Dios. Ese plan original de Dios tiene para tu vida el año 2023. Tuvo el año 2022. Dios no va improvisando en el camino. Nosotros somos los que improvisamos en el camino. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Lo cierto es que cuando dice qué le espera al mundo en el año 2023, con certezas y detalles solo Dios lo sabe. Con el control absoluto de todo lo que ocurre. El Salmo 33:8 dice: tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33 hasta el versículo 11. Entonces, ¿quién es el que sabe lo que va a acontecer en el 2023? ¿Quién es el que realmente sabe lo que nos va a esperar a cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros matrimonios, a los que tenemos hijos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos en este año 2023? Solo Dios tiene certeza y detalle. El único que sabe todas las cosas es Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, y como no podía ser de otra manera, el control solo lo tiene Dios, porque Dios es omnipotente, todo lo puede. Y este Dios que todo lo sabe y este Dios que todo lo puede, obra para beneficio de su pueblo, obra para beneficio de su iglesia, obra para beneficio de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y sin embargo, hay todavía hijos e hijas que están atadas a las supersticiones, que están atadas al miedo, que están atados al rencor.
Este Dios que no cambia, esto significa la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no necesita anular sus decretos con otros. Lo que Dios es, Él siempre ha sido y será para siempre. Entonces, eso es lo que debemos recordar en este año 2023 que comienza. Recordar quién es Él, recordar lo que Él hace, recordar quién tiene el control en medio de todo tipo de análisis, de conjeturas acerca de cómo van a ir las cosas, de cómo van a estar las cosas. Hay que poner la mirada en el Señor, hay que tener en cuenta que el Señor cumple con sus promesas y cumple con sus advertencias y amenazas. En la mente de muchos posiblemente existe la esperanza de que, bueno, nosotros le dimos la espalda a Dios, pero bueno, Dios, todos los que escucho hablar dicen que Dios es amor, que Dios es bueno, así que a nosotros nos va a tratar de una manera ligera. Son especulaciones falsas. La verdad es que Dios es inmutable en veracidad y propósito, en fidelidad y justicia. Dios es el único constante del universo, el único ser digno de confianza absoluta. Entonces, ¿por qué uno está feliz en el 2023? Porque mi Padre es el único en quien puedo confiar, el único que tiene todo el poder, el único que sabe todas las cosas, el único que conoce todo lo que me va a ocurrir, el único que me va a dar fuerzas, el único que me va a dar consuelo, el único que cuida a mi familia, el único que cuida de mi vida. En un mundo que vive cambiando, en un mundo donde las cosas blancas parecen ser negras en cuestión de semanas o meses, el Señor es el único que no cambia. ¿Por qué estoy feliz? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué estoy tan feliz al leer la palabra? Porque qué hermoso leer: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Dios grande y santo habla de tal manera y con tal amor, y había puesto su corazón en sus hijos desde la eternidad. ¿Y esto qué prueba? Que Dios me ama, pero no por lo que yo haga, porque no es que dependa de mis acciones. Dios me ama. Dios nos amó innumerables siglos antes que naciéramos. Difícil de entender, pero el Señor no es que te ama como aman los humanos con un impulso de un momento, ¿no? No, el Señor nos ama. Porque nos ama es que estamos en pie, porque nos ama es que a pesar de que nos urge cambiar, Él nos sigue diciendo: pongan lo que tengan que poner, esfuércense, porque yo estoy con ustedes. O como compartió el pastor, el pasaje en Ageo: no voy a esperar que sea todo, que esté todo terminado. Yo a partir de ahora ya los estoy bendiciendo. No pensemos en Dios de impulsos. Pensemos en un Dios eterno. Acompáñenme, por favor, hablando de año nuevo y pecados viejos, acompáñenme, por favor, en esta tarde a la epístola a los Filipenses, al capítulo 4. ¿Cuántos dicen, pastor, si usted quiere una hora más no hay problema? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí? Uno, gracias, Señor. Gracias, Señor.
Sabemos, ¿no? Filipenses, también llamada la epístola del gozo, ¿no? ¿Sí o no? Ese gozo constante, presente, y esto a pesar de las circunstancias, ¿no?, en que estaban atravesando tanto Pablo, el autor, como los destinatarios. ¿O no? ¿Fue Pablo el autor, el apóstol Pablo? ¿Sí? Bueno. Pablo escribió Filipenses al igual que Colosenses, Efesios y Filemón desde la prisión. Mira qué lindo lugar para escribir. Y estaba gozoso. ¿Cómo te encontrarías vos en prisión? ¿Gozoso? En prisión por haber hecho algo por dar testimonio, ¿eh? Por eso la categoría de epístolas de la cárcel o del cautiverio. Pablo se presenta como un modelo, el apóstol. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que el Dios de paz esté con ustedes? ¿Quién? ¿Cuántos? Todos, ¿no? Entonces, lo que él está diciendo es que practiquen todas las enseñanzas que les ha dado. Él le dice a los creyentes, es urgente que lo que aprendieron, que lo que vieron, ustedes lo pongan por obra. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta la promesa del Dios de paz. Aquí el Dios de paz es el compañero de los que son santos, de los que caminan y son separados por Dios. Acá lo que está hablando es que Dios se acercará estrechamente y amantemente en la experiencia personal de aquellos cuya vida sea en expresión de la verdad. Cuando vos ves una película de las cárceles, generalmente el compañero que, si hay dos, están pensando en cómo huir de la cárcel. Acá el compañero de Pablo siempre fue el Dios de paz. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta porque tenía ese gozo? ¿Te das cuenta porque si salía, salía, y si no salía, no salía? Esto ocurre cuando vos estás realmente haciendo la voluntad de Dios. Vos decís lo que Él quiera, lo ves tan hermoso, tan grande, tan único, tan Dios, que decís, pero que haga lo que quiera. Él es tu todo. ¿Qué querés, Señor, que haga? Escribo. La maravilla que solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo obra. Ahora, lo significativo o algo a tener en cuenta es que antes de ese versículo, y por favor presten atención, hay una referencia en el versículo de Filipenses 4:8 que dice, en esto pensad. ¿Verdad? En esto pensad. ¿Vos querés que tu vida cambie dramáticamente, cambie radicalmente para bien, que tu relación con Dios cambie? Obedece a la palabra y presta mucha atención en lo que vamos a ver. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, estoy en Filipenses capítulo 4, versículo 8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando la vida de una persona camina en rectitud, es porque esa persona está pensando rectamente.
Cuando una persona piensa rectamente, su vida es un camino de rectitud. Si la vida mental de una persona es pura, su vida será pura. Si la mente es corrupta, su vida será sucia, perversa, corrupta. Y si una persona se obstina con fallarle a Dios y pensar cosas que son pecado y lo mantiene allí, abriga ese pecado en su corazón, en su mente, finalmente lo va a llevar a cabo. Hay algunos que empezaron de alguna manera ante alguna situación a coquetear con decir, bueno, no pasa nada si no obedezco a Dios en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Y cuando se quieren dar cuenta están apartados de Dios. Están lejos de Dios. Y Dios los está llamando a que reconsideren su caminar y se vuelvan a Él. Entonces, estas virtudes que se mencionan aquí, claramente cambian la vida cuando alguien vive de esta manera. Y solamente puede alguien vivir de esta manera cuando es lleno del Espíritu Santo y cuando tiene un compromiso por ver qué es en qué va a pensar y en qué no va a pensar. Es una invitación a que podamos tener llena nuestra mente y el corazón con toda manifestación de virtud. Miren, la fuerza de la enseñanza, fíjense las veces que hay una reiteración de la palabra todo, 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 todo. Se repite frente a cada una de las virtudes que se enuncian. Miren, vamos allí, vamos a ver brevemente algunas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero significa que no es falso, ni indigno de confianza, sino sincero y real. Lo verdadero tiene por contraste lo irreal, lo falso. O es verdadero o es falso. O es verdadero o es irreal. Hay algunos que viven de irrealidades, de falsedades. Y hay otros que enseñan irrealidades y enseñan falsedades. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, allí habla de respetable, significa honorable o moralmente atrayente. Lo honorable tiene por contraste lo vulgar. Todo lo que es justo, todo lo justo. Justo significa recto tanto para con Dios como para con los hombres. La palabra aquí es que se utiliza para justo, habla de equitativo en carácter, por implicación inocente, santo, justo. Es la misma palabra utilizada en Filipenses capítulo 1, versículo 7, que dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Le era justo sentir eso. Le era recto sentir eso. ¿Qué más? Todo lo puro. Lo puro se refiere al elevado carácter moral de la vida de una persona. Puro se refiere al campo de las motivaciones. Y claramente también o se enfoca a veces en esta palabra en todo lo que está relacionado con pureza sexual. Lo amable. Lo amable solamente no aparece en ninguna otra lista salvo aquí.
Amable tiene la connotación de lo admirable, de lo grato de contemplar, de considerar, de lo amistoso hacia nosotros, es lo aceptable. Entonces está llamando a que pensemos en todo lo de buen nombre, en el sentido de buena reputación, de buena fama. Si hay virtud alguna, naturalmente Pablo va más allá de lo que se refiere a la excelencia moral. El apóstol Pablo ha sido selectivo, ¿no? Y divinamente inspirado al escoger en esta lista cada una de esas palabras y termina resumiendo para incluir todo en aquello en lo que hay virtud. Esto es lo que merece alabanza o aprobación divina. Todo lo que a Dios le agrada, todo lo que merece aprobación divina, todo lo que es digno de alabanza, dice, algo que es algo que merece ser encomiado, alabado, dice, en esto pensad. Mantengan su mente ocupada en esto. Piensen en estas excelentes y dignas cosas que llevan a la alabanza. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿en qué ocupas tu cabeza? ¿En qué pensás? ¿Vos te das cuenta lo diferente que sería tu vida si realmente le dijeras, Señor, ayúdame, porque me va a costar, pero quiero estar comprometido, comprometida con pensar en lo que vos me llamás a pensar, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, Señor, si hay algo que es recto, si hay algo que merece tu aprobación, en eso quiero pensar. Porque Dios no va a custodiar la vida pensante de alguien que no quiere ser guardado puro. Dios sabe quién quiere ser guardado puro. Y si vos no querés ser guardado puro, Dios no va a estar allí para decir no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero créeme que cuando Dios sabe y sabe todas las cosas que alguien quiere ser guardado puro, el Señor te ayuda. El Señor es el que te dice, no, lo voy a ayudar con este pensamiento, lo voy a ayudar con este pensamiento, lo voy a ayudar con este pensamiento. Pero el Señor quiere que sepamos que nosotros tenemos un grado de responsabilidad. Y en este año 2023, si querés que tu vida cambie, cambia en lo que pensás. Cuando uno dice llená tu vida de lo positivo, minimizando lo negativo, no tiene que ver con como habitualmente se piensa, no, es confesión positiva. No. Habla de el que realmente dice, no, yo quiero pensar de una manera madura, quiero tener una plenitud espiritual. Y para terminar les voy a dar algunos ejemplos, y algunos ejemplos que da él mismo, el apóstol. Acompáñenme al capítulo 1. En el capítulo 1 podemos ver, vamos a leer desde el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenada por causa de Cristo. Fíjense, ¿no? Él escribe y dice, cualquiera hubiera dicho, todo lo que me está pasando, y estoy acá, y estoy allá, y él dice, no. Todo lo que yo estoy pasando, todo ha hecho que todos sepan el motivo por el que estoy, y Cristo que me sostiene, y Cristo.
Y la mayoría, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense lo que vos podías pensar. Podías pensar en todo lo negativo o podías pensar en lo positivo, podías pensar en lo de buen nombre, en lo amable, en lo digno, en lo agradable a Dios. Bueno, él piensa en todo eso. ¿Y qué dice? Aunque estoy con prisiones, aunque me pasa esto, veo la obra de Dios, veo la maravillosa obra de Dios. Y fíjense, porque aquí hay algo que va más profundo todavía. Algunos a la verdad predican, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay cristianos que profesan ser cristianos quienes no sienten agrado por Pablo. Y hay cristianos que sí. Los dos comienzan a predicar el Evangelio mientras Pablo está en prisión. Pero sus motivos son muy diferentes. El motivo en algunos corazones era celo y rivalidad. Predicaban a Cristo por envidia y contención. Es cierto que algunos anuncian el mensaje de Cristo movido por envidia y con el deseo de causar problemas, pero estoy seguro de que otros lo hacen con buenas intenciones. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había predicadores celosos que pensaban que con ello amargaban más el encarcelamiento de Pablo. ¿Vos estás pensando esto? Es triste, tristísimo, pero había algunos cristianos que decían, ¿de qué manera puedo hacer sufrir a este hombre que ya estaba encadenado por Cristo? Entonces, llevaban esa energía de la carne movidos por la codicia, por el orgullo y por la envidia. Versículo 16, pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ahí te das cuenta por qué era tan importante que los miraran, que aprendieran de él, y por qué era tan importante que él dice, yo pienso en esto, y el Dios de paz está conmigo. Versículo 18, ¿qué pues? ¿Qué no obstante? De todas las maneras, o por contexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Él dice, yo sé que hay gente que está predicando el Evangelio, que está afuera, pero lo hacen para causarme daño. Pero yo me voy a gozar el que el Evangelio se predique igual. ¿Te das cuenta en qué estaba pensando? ¿En qué estaríamos pensando nosotros si alguien estuviera haciendo y rivalidando y nos tuviera envidia y estuviera pensando y estuviera diciendo cosas malas? ¿En qué estarías pensando? Sus sufrimientos no eran causados por los enemigos de afuera de la comunidad cristiana. ¿Saben por qué? Por los rivales de dentro. Los que hablaban mal de él no eran los de afuera, los que hablaban mal de él eran los de adentro. Sin embargo, Pablo, aunque sabe que la intención es añadirle mayor aflicción a él, que ya está sufriendo como prisionero, dice, pero eso no me importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. ¿Se dan cuenta, amados? ¿La diferencia? Uno más y ya estamos. ¿Vos estuviste alguna vez que tu vida pendía de un hilito? Como se dice, está ahí que... Pablo sí, el apóstol.
Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Ustedes confían en Dios, sirven a Dios, y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten. Y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¿Me están entendiendo? ¿Se dan cuenta que de toda circunstancia él veía la mano de Dios y veía y decía, esto es lo bueno, esto es lo recto, yo tengo que pensar en esto, no pensar en todo lo demás? No pensar en que hay gente envidiosa que está predicando el Evangelio y que hasta parece que le está yendo bien. Y yo estoy preso en cadenas. Aunque había perdido todo lo que le daba grandeza desde el punto de vista humano, él se entusiasmaba. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Filipenses 3:7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que tenía para el mundo cierto valor, él lo perdió y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, sí, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, amados, yo los invito a que pensemos en lo que está aquí escrito en la palabra, que podamos decir, Señor, gracias por este 2022 que pasó, porque vimos tu fidelidad. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto nuestra fidelidad, pero sí hemos visto la tuya. Perdónanos, Señor, porque evidentemente sabemos que no nos hemos esforzado y comprometido como podemos hacerlo. Y tú nos has dado todo. Y en este 2023, Señor, ayúdanos a cambiar la forma en que pensamos. Hay gente que vive pensando en lo negativo. Hay gente que es supersticiosa. Pero hay cristianos llenos de Dios que van a tener en cuenta esta palabra de Dios y van a ser aquellos que piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. No sé en qué tuviste tu mente ocupada en el 2022. Yo te invito a que en este 2023 mantengan su mente ocupada en eso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.